la trata de personas es un crimen transnacional que ya sobrepasó en ganancias al negocio de las drogas. Así es, y si me permites, Pedro, vamos a actualizar la información con nuestro invitado porque hasta el momento se conocía que eran 3 menores, uno de 8, otro de 10 y un adolescente de 16 años. Todavía estamos pendientes de la información si esta adolescente estaba embarazada o no, pero se conocía de que efectivamente eran hermanos de la víctima, que la mamá, que trabaja como recicladora, no tenía conocimiento, esto ocurrió en Lurín. Muy buenas noches, bienvenido a Éxitos. Buenas noches, y como buenas noches, Katiuska, buenas noches, Pedro. Como ustedes lo dicen, este es uno de los delitos más horrendos que puede cometer el ser humano, y mucho más cuando se comete en el entorno familiar y con menores de edad. Acá estamos hablando de 4 víctimas que han sido rescatadas el día de ayer a las 4 de la mañana en un operativo que llevó a cabo la Oficina de Ciberprotección Infantil de la Divindad, de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, a cargo del mayor Evans Velázquez. Este equipo contó con el apoyo de varios organismos, Homeland Security Investigation, después la organización NECMEC, que es la National Center for Missing and Exploited Children, que es la que consiguió la información también y de la geolocalización, porque se tenía información, pero se tenía a través de Google, y como Google es una empresa norteamericana, mientras que se le pide la información, eso puede tardar meses. Con esta información que dio NECMEC se pudo lograr la geolocalización de esas personas, y durante un mes este equipo de la Divindad estuvo vigilando constantemente todas las acciones que estaban realizando estas 2 personas. Finalmente consiguieron, a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas de Lima, la orden de captura de estos dos sujetos. Pero al momento de la intervención se logró capturar a 3, a los 2 hermanos que tenían orden de captura y a un primo de estos 2 personas, porque estaba semidesnudo. Flagrancia. Se consiguió que era en flagrancia, se constituyó la flagrancia en ese momento, ¿no? Se encontraron algunos videos, uno de ellos muestra a 2 de estas 4 menores rescatadas siendo agredidas sexualmente, es decir, siendo abusados sexualmente. ¿Y cómo es que se rescató surge? a 3 menores de 6, 8 y 16 años, pero también a una bebé, porque había una bebé recién nacida, de pocos meses nacida. No se tiene información todavía si ha sufrido alguna abuso sexual, pero de todas maneras está esto siendo investigado. ¿Ha sido ya evaluada la bebé? Está siendo investigado. Es que, a ver, una cosa es lo físico y otra cosa es lo que puedas probar. Por ejemplo, en este caso, al parecer, el abuso se ha cometido a través del sexo oral. Se ha generado, o se ha obligado a estas menores de edad a hacer sexo oral. Entonces, ya se configura el delito de violación previsto en el artículo 173 del Código Penal, que ya de por sí, por la edad y el parentesco, generan agravantes que acarrean la pena máxima, que es la de cadena perpetua. Solamente ese delito, porque se han cometido una serie de delitos. Gestión para la explotación sexual infantil, previsto en el artículo 129L, también la explotación sexual infantil, previsto en el 129I, y pornografía infantil, previsto en el 129M. Cada uno de ellos genera una pena, pero la pena mayor es la de violación sexual de menor de edad, en este caso la de 6 años, que ya de por sí acarrea una cadena perpetua. Y según su experiencia, sabemos que ha trabajado con organismos internacionales sobre este tema. ¿Qué es lo que pasa con nuestro país? Las cifras siguen en aumento frente a la pornografía infantil, frente a la difusión de material pornográfico de niños. Estamos ahora con el avance tecnológico, y esto no es culpar al avance tecnológico, porque el avance en sí es una herramienta que puede ser muy bien utilizada, pero como cualquier herramienta también puede ser mal utilizada. Igual que hoy hay delitos que se constituyen a través de las tecnologías. Uno de esos delitos es la captación, por ejemplo, de víctimas para la trata de personas, para la explotación sexual,
para la grabación a través del grooming, child grooming, para también generar pornografía infantil. Antes, para producir pornografía infantil en el año 80, tenías que cargar una máquina con un VHS y grabar 1 hora o 1 hora y media, y ese video tratar físicamente de comercializarlo. Hoy no necesitas comercializar nada físico, solamente una clave que puedes haber cargado en cualquier correo electrónico que has creado ese mismo día. Entonces es más difícil la investigación. Pero, ¿por qué es que las investigaciones de este tipo de pornografía infantil surgen casi siempre en Estados Unidos, surgen casi siempre en otros países? ¿Por qué se pide fuera del país que se investiguen a elementos que se encuentran en territorio nacional? Lo que sucede es que, hay que entender que mucha de la tecnología que nosotros utilizamos no se encuentra en servidores en el Perú. Yeah. Cuando tú utilizas Twitter, Facebook, Hi-Fi, cualquier tipo, X o lo que tú desees, tú estás construyendo un perfil e información que se está físicamente localizando en un servidor fuera del país. Pues este servidor puede estar en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Asia. Entonces lo detectan afuera y así piden al Perú que investigue. Lo que sucede es que si nosotros lo detectamos, imaginemos, hemos detectado que hay un perfil en Facebook que está difundiendo o comercializando material pornográfico infantil, tendríamos que pedirle a Facebook, y eso puede tardar años en que nos respondan, si es que nos responden. En cambio, la ley norteamericana les obliga a ellos dar la información de manera más rápida. Entonces, por eso se trabaja muy cercana con esta organización NECMEC, que es la que nos brinda la información, le brinda la información a la policía para geolocalizar rápidamente a estas personas. Ellos tienen, por ejemplo, una base de datos que si uno mira el mundo entero, uno va viendo en tiempo real, con lucecitas, cómo se va cargando y descargando material pornográfico infantil. Y ellos van viendo quiénes son los que cargan mayor cantidad y de manera más consecutiva, porque quizás si tú has descargado 1 o 2, no es que sea bueno, pero como es tanta la información, lo van dejando de lado. Ya, no es mucha alerta. Exacto, entonces ellos van alertando a los países según el grado de carga o descarga a través de los códigos hash. Los códigos hash son códigos que no se cambian en un archivo informático. ¿Y cuál es la alerta sobre nuestro país en el tema internacional? Porque de aquí quiero ir del tema de este ciberdelito, a hablar lo que pasa en la selva peruana, por ejemplo, de este turismo vivencial, no sé cómo llamar ese delito, donde vienen a tener relaciones turismo sexuales sexual. Se hace llamar erróneamente turismo sexual infantil, y no existe ese turismo sexual infantil. Lo que existe es explotación sexual en el ámbito del turismo. Y trata de personas. Trata de personas. Es Entonces, increíble lo que pasa. La trata de personas es un delito transnacional. Ahora estamos viendo la película Freedom, Home of Freedom, que ha sido promocionada a nivel mundial, que trata de este tema de la trata de personas, pero es la punta de un iceberg. Hay libros como Los demonios del Edén, de Lidia Cacho. Ella ha hecho un estudio profundo sobre lo que sucede en Tailandia y lo que sucede en Europa, y en realidad la trata de personas es un crimen transnacional que ya sobrepasó en ganancias al negocio de las drogas. Entonces, los narcotraficantes, las organizaciones, los cárteles de droga, por ejemplo el de Sinaloa, los cárteles los del Golfo, todos ellos ven que la trata de personas es un negocio altamente rentable. Entonces utilizan aquí, sin ir muy lejos. Eso hacen que su organización, que tiene contactos internacionales y han logrado acceder al poder por la cantidad de dinero que generan, utilicen ahora un nuevo delito. Es decir, si ya tienen todo el aparato, simplemente antes trasladaban drogas, ahora trasladan a personas para ser explotadas sexualmente. Y si es un delito frecuente que se comete aquí en el país, ¿por qué no hay muchos capturados? A ver, lo que sucede, primero, cuando hablamos de pornografía infantil, hablamos de tecnologías y hablamos de la divindad. Y la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología está dividida en distintas áreas. Una de ellas es la área de ciberprotección infantil, que solamente ve el tema de pornografía infantil, y son alrededor de 20, 22 personas que en realidad no pueden trabajar como si fueran robots todo el día, si no se intercambian 24 por 24, entonces son 10, 12 personas los que trabajan. Muchas veces, por ejemplo, cuento una anécdota. Para este caso, estos equipos de la divindad tuvieron que constantemente ir trasladándose a Lurín con un auto, obviamente, de la institución policial. En una de esas idas y venidas
fueron golpeados por una cisterna. El carro ha quedado casi destruido. Lo que le están diciendo ahora la institución es que la policía, los que estaban manejando, tengan que pagar, a pesar de que el culpable era la cisterna, que no tenía ningún tipo de seguro. Es un maltrato recurrente, ¿no? Es un maltrato recurrente. Muchas veces la propia policía pone sus aparatos, llevan sus computadoras, ponen su propio internet, gastan de su dinero y para no son reconocidos. Exacto. Muchas veces ahora con las redes sociales vemos que hay malos efectivos policiales, pero también hay buenos efectivos policiales, héroes de carne y hueso. Yo podría nombrar los héroes que han rescatado a estos 4 menores de edad uno por uno. Entonces, hay que reconocer ese trabajo, hay que reconocer el trabajo que además ha sido un esfuerzo de investigación y de inteligencia de la DIRINCRI al general Luis Flores Solís, que les ha proporcionado a ellos todas las facilidades y la información, al comandante general de la policía, porque sin ese apoyo la divindad no podría lograr, pero se necesita más. Se necesita que deje de ser división y se convierta en una dirección para que no esté concentrado solamente en Lima su trabajo. Una dirección ya implica que puedan tener sus propios recursos y puedan implementarse en distintas regiones. Puede haber una dirindad en Loreto, otra en Pucallpa, otra en Madre de Dios, lo que se necesita, porque igual que existe la trata de personas con fines de explotación sexual, la facilidad que hoy nos permite un celular es grabar en tiempo real el abuso sexual. Y eso es lo que hacen los agresores sexuales. Graban su abuso. ¿Por qué? Porque eso les permite a ellos ingresar a ciertos círculos, que solamente puedes ingresar no pagando, sino trasladando información nueva, es decir, compartiendo material del abuso sexual de un menor. Y ahora, yendo, por favor, por su expertise como exministro del Interior, ¿qué se hizo en su gestión para darle mayor presupuesto, para fortalecer esta división, como usted lo ha mencionado? Porque claro, cuando hablamos de ciberdelitos, aquí en el Perú, en el tema de tecnología, estamos atrasadísimos en comparación con Estados Unidos. No me quiero imaginar lo atrasados que estamos cuando hablamos de estos temas, que son con cifras, son con códigos, que es un tema tecnológico que lamentablemente aquí no podemos tocar. Lo primero que hice fue reunirme con la divindad, con la que yo ya trabajaba antes. O sea, yo vengo trabajando desde el 2006 con la divindad, cuando se crea la divindad. En el 2004 se crea la divindad cuando yo era asesor, en la época de Fernando Rospigliosi y Gino Costa, yo era asesor y se crea la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología para ver el tema de pornografía infantil, que por primera vez estábamos adentrándonos a eso. Durante estos años yo he trabajado cercanamente con ellos. Cuando yo soy ministro, me acerco más, incluso les propongo el tema de ver el estudio de convertirlos a dirección. Pero desgraciadamente yo estuve 5 semanas, no se puede hacer casi nada en 5 semanas. Y además de las 5 semanas estuve 5 veces en el Congreso. Claro, respondiendo por las acusaciones que le hacían en el Parlamento. Y con esta inestabilidad política es poco lo que se puede hacer. Sin embargo, señor Senmache, solamente son 15 los capturados en lo que va del año dentro de lo que significa pornografía infantil. Sí. Pornografía infantil. ¿Esas personas, sabe usted, se están purgando condena en estos momentos? Ya, ese es otro de los problemas. Si nosotros analizamos, por ejemplo, y les podría pasar después la data, analizamos el número de denuncias de los delitos. Los 2 delitos más denunciados son los delitos patrimoniales y los delitos de abuso sexual. Son los 2 delitos más grandes. Y si vamos a los penales, que están en hacinamiento total, los 2 delitos por los cuales están cumpliendo la pena los internos en estos establecimientos penitenciarios son por delitos patrimoniales y por delitos sexuales. Y además, dentro de los delitos sexuales, principalmente el delito de abuso sexual a menores de edad. Entonces, hay un gran problema, primero de hacinamiento y de funcionamiento del sistema de justicia, porque alguien podría decir, resuelvo todo metiéndolos presos, pero se supone que el establecimiento penitenciario sirve para 2 cosas. Uno, para dar la pena por el hecho cometido, pero durante todos esos años tratar de resocializar a la persona, porque en algún momento va a salir, sale libre esta persona. El problema, nos ponemos la mano en el corazón. ¿Qué pasa en los penales? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un penal como Lurigancho que está con 300% de hacinamiento? Fue construido para 3.200 internos y ya sobrepasa los 10.000. ¿Qué es lo que se puede hacer en ese Salen peor de lo que entraron. Claro, ahí se forman incluso las organizaciones criminales. Desde ahí se cometen muchos de los delitos. Muchos de los delitos de phishing, de farming, de estafas, se cometen dentro de los penales.
Y ahí quiero, por favor, que usted nos explique cómo trata Estados Unidos a estas personas que salen de las cárceles luego de haber cometido un delito. Yo tengo entendido que son personas rastreadas Exacto. de por vida, que no pueden estar cerca ni de parques, ni de colegios, ni lugares donde estén niños. ¿Por qué no hacemos lo mismo y comenzamos por publicar sus caras, su DNI, su rostro en una página web? Lo que usted menciona es exactamente una de las cosas que yo vi cuando estuve con el FBI, tanto en Nueva York como en Washington. Una de las cosas que me mostraron era que cada vehículo tenía el acceso de todos los agresores sexuales que hayan en algún momento cumplido alguna pena. O sea, ya están libres, pero han cumplido su pena, pero se les conoce dónde están. ¿Por qué? Porque cuando se pierde un niño, se da la alerta Amber, la alerta amarilla que genera que rápidamente, donde se ha desaparecido este niño, se hace un cuadrante cerrado y en menos de 8 horas se comienza a buscar a todos los depredadores sexuales que se tienen en eso. Y conforme van pasando las horas, van ampliando ese parámetro, ¿no? Y eso no se puede hacer en este momento porque, a ver, existen varias normas que tendrían que ser modificadas y ese es un rol del Congreso. Yo veo ahora tomándose fotos a muchos congresistas y todos están felices y contentos con la película y todos se quieren tomar fotos con los actores y aplaudir y firmar convenios. ¿Pero qué hicieron ¿durante cuántos años para esta se ha situación? hecho? Acá muchas veces para el aplauso se discute la pena de muerte, se discute la castración química que no funcionan, no han funcionado nunca en ningún país del mundo. Entonces, se tienen que tomar las cosas que sí funcionan. En Estados Unidos hay cosas que sí funcionan. En Europa, la Unión Europea ha hecho, por ejemplo, los acuerdos o normas comunitarias. Es decir, una norma para todos los países que rige igual en donde estés. Acá, por ejemplo, la pornografía infantil puede ser entendida de una manera. Pasas a Chile y es entendida de otra manera. Pasas a Argentina y es entendida de otra manera. Incluso las penas pueden variarse, incluso en algunos países pueden ser penas administrativas, es decir, multas, cuando debería ser la prisión. En algunos casos, como en el Perú, se penaliza la sola tenencia de material pornográfico infantil. En otros países, la tenencia no es penada. Entonces, esas cosas que deberíamos estar discutiendo cuando se reúne la Comisión Andina de Naciones, o cuando se reúne el Mercosur, o cuando se reúne la OEA, no se discute. Porque lamentablemente no genera rédito político. Lamentablemente Inmediato, no es una carretera que vas a inaugurar como bombos y platillos. No Una es de algo las, físico, una de las cosas, por tangible. ejemplo, que nosotros cuando formamos la Red Peruana contra la Pornografía Infantil en el año 2006, en octubre del 2006, pensábamos que íbamos a tener mucho apoyo. Y eso nunca se materializó, salvo 2 o 3 embajadas que apoyaron para hacer la página web, para hacer la red hotline de denuncias, que ahora está adscrita a INHOP, que es la red mundial de líneas de denuncias, y que ustedes pueden visitar en seguroseninternet.org. Una de las cosas que vimos es que casi todos los proyectos se iban a cuantificar al número de personas, pero en la pornografía infantil tú no puedes cuantificar porque muchas veces la pornografía infantil trata de imágenes de menores que ya no son menores, que pueden haber sido grabados en el año 80, pero sigue esa pornografía dando vueltas y vueltas. Segundo, el menor puede no aparecer nunca, puede estar en Europa o puede haber muerto. Entonces no hay una persona que los represente. Entonces, finalmente, cuando tú haces trabajo, en este caso nosotros como institución, que no somos el Estado, tenemos que hacer trabajo de prevención, ir a los colegios, tratar de hablar de estos temas con los medios de comunicación, pero eso no le genera rédito a nadie. Entonces, la gente prefiere no invertir, entre comillas, en eso. Y ahora que hablamos de otros modelos como el de Estados Unidos, que repito, debería aplicarse aquí en nuestro país, que sean personas marcadas de por vida como un peligro para la sociedad, ¿cuál es su opinión de la gestión que tiene el presidente de El Salvador, Bukele? Bueno, ahí hay varias cosas que uno puede discutir, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, el índice de... Cuando alguien habla de un país peligroso, se tiene que referir a una tasa por 100.000 habitantes, de homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, si tú quieres saber si un país es peligroso, le dices, ¿cuál es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes? Su tasa, antes de Bukele, llegaba a más de 47. Hoy está alrededor de 6. Entonces, es una tasa que indudablemente ha disminuido. Nosotros estamos alrededor de 6 a 7%. No somos un país tampoco en peligro. México está en el 25%. Venezuela está más de 40%.
personas por 100.000 habitantes que sufren de homicidio. Entonces, lo innegable es que ha habido un cambio. Ha habido un cambio y la gente de El Salvador ha premiado ese cambio con el voto. Por eso que ahora tiene una mayoría amplia en el Congreso. El problema viene ahí que cuando todo se concentra en una sola persona, el poder muchas veces puede generar que cometamos, por así decir, por querer hacer cosas buenas, ciertos errores y la democracia se ponga en peligro, ¿no? Pero organismos internacionales dicen que se está yendo en contra de los derechos humanos. Claro, ahí viene la discusión. Es un tema amplio para el debate, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando se habla de derechos humanos se tiene que hablar de los países, no de las personas, porque son tratados internacionales. Y los derechos humanos se defienden ante el país. Por ejemplo, un criminal, cuando me asalta, no me viola mis derechos humanos porque hay un código penal que lo va a sancionar por haberme asaltado. Pero cuando el Estado viola mis derechos humanos. Ya. Entonces, cuando se discute este tema de violación de derechos humanos, yo preguntaría a esas instituciones que lo declaran a él como violador si han visto cuántos derechos humanos se violan también en Estados Unidos. En Guantánamo, por ejemplo. Estados Unidos tiene Guantánamo, que es una cárcel en Cuba donde no hay ley, porque es extraterritorial, no es de Estados Unidos. Entonces no impera ni la Constitución ni las leyes de Estados Unidos, pero son detenidos por Estados Unidos. Entonces, opera ahí los derechos humanos. En las guerras, por ejemplo, lo que hoy sucede en Ucrania, el tráfico de órganos y tejidos de seres humanos. Eso ha ocurrido en Kosovo, en Afganistán, en todos los lugares donde hay guerras. Donde hay guerras sucede el mayor número de trata de personas también, porque hay el mayor número de migrantes. Lo que ha sucedido con Venezuela, este éxodo de Venezuela, los ha llevado también a muchas mujeres a ser presas fáciles, a convertirse en víctimas de abuso y explotación sexual. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Señor Siguimache, muchas gracias por estar con nosotros. Más bien yo quisiera un minutito, yo sé que es problemático, pero quisiera leerles porque creo que es importante que la gente reconozca los nombres de las personas que para nosotros son grandes héroes, ¿no? Los policías. El mayor que Evans Velázquez, el capitán André Torres, el suboficial Jesús Poma, Víctor Espinosa, Amílcar Valquiera, Silvia Vergaray, Jenny Ludeña, Daisy Quispe, David Hurtado, Anderson Golak, Joder González, Natán Clavo, Cristian López, Yamir Águila, Gerson Ramos, Coya Chinchercoma, Rosemary Guamán, Addison Caballero, Esther Chávez y Brisa Jara. Ellos son los que verdaderamente han logrado este gran trabajo y que siguen en el anonimato. ¿Y ellos están desarrollando algún otro trabajo en estos momentos también contra la pornografía infantil? Por ¿Hay supuesto. algún caso vigente en estos momentos? Sí, hay varios. Hace menos de 3 meses, o 2 meses creo, se hizo dos operativos en el mismo momento. Uno en la ciudad de Cusco y otra en Trujillo. Ambos se rescataron víctimas. Eso no trascendió tampoco. Y le pedimos... Porque muchas veces es un trabajo que no trasciende. ¿Casos de pornografía infantil están investigando en estos momentos? Sí. Pero no se puede, supongo que está, por supuesto, bajo reserva. Yo le pido que nos pase la información a nuestro productor para hacer el informe correspondiente a Jocelyn Revilla con los nombres de los policías e incluirlos en el noticiero, porque es importante reconocer que tenemos buenos policías, héroes anónimos, que están haciendo las cosas buenas por los niños y por los peruanos. Muchas gracias por esa información. Una pregunta final de mi parte. ¿El estado de las menores cuál es en estos momentos? ¿Qué sabe usted? Ellas están en este momento al cuidado o protección de la Fiscalía. Los han puesto en un espacio donde van a estar cuidadas, pero una de las cosas que carece en nuestro país son de refugios. De personas que han sufrido este tipo de explotación, porque no solamente es liberarlas, que además, ¿cómo las liberas si su propia familia es la explotadora? Pero porque lo lógico es que tú la liberas y la devuelves a la familia, pero si la familia, de ahí nació la explotación, ¿a dónde la devuelves? Entiendo que la mamá no sabía lo que pasaba en casa y ella dijo, bueno, yo trabajo como recicladora. Eso quiere decir que no está en la potestad para asumir la tenencia de estos niños. Bueno, tendrá que probarla en el pleno proceso. El problema es el sufrimiento que acarrea ese doble sufrimiento. Es decir, han sido abusadas y ahora quedan sin familia y en la nada, en un orfanato. Y ahí se carece el acompañamiento emocional adecuado para tanta Adicionalmente. población con diferentes personalidades, diferentes historias.
y se dan casos, por ejemplo, de menores que deciden fugarse porque no se sienten en el espacio donde deberían ser protegidos. Y solo hay Y una además promesa. estigmatizadas, ¿no? Con el tema Estigmatizados. del abuso sexual. Y solamente queda la promesa de la presidenta Boluarte sobre este caso emblemático, el caso Mila, donde dijo el Bueno, siguiente año aumentaremos el presupuesto. Se conoce que no hay suficiente presupuesto para creo que que vayan a ver los refugios. Uno de los grandes problemas, y esa es la conclusión final que quizás que saco de todo esto, es que uno de los grandes problemas en el país es que seguimos peleando entre izquierdas, centro, derechas, hombres, mujeres, los que es pro aborto, los que no aborto. O sea, nos tenemos divididos todos cuando deberíamos estar peleando por las cosas comunes, las cosas que verdaderamente Vale sí la pena pueden luchar. unificar. Entonces yo pediría al Congreso, al Ejecutivo, que felicite la labor de la divindad y que les brinde todo el apoyo. Pueden hacer más, pero necesitan tecnología, mejor tecnología, más preparación. Que cuando vengan las invitaciones de Europa, como Holanda, que está INHOP, o cuando viene una invitación de ECPAC, o cuando viene una invitación de DECMEC, para viajar ahí a una semana a capacitarse, que eso no termine en manos de terceros, que terminan yendo solamente para pasear y no a los suboficiales que verdaderamente están trabajando. Necesitan. ¿No? Eso. Muchísimas Gracias gracias. a No, Dimitri usted. Senmache, presidenta de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil. Gracias por esa información.